al WhatsApp. Y hablábamos, ¿no?, de la situación de los precios en nuestro país. Ya estamos recibiendo todos sus mensajes ahí al WhatsApp. Coméntenos también cuáles son los productos que usted ha visto que más le han subido, cuáles han sido quizás las estrategias que ustedes mismos han tenido. Gastar más, gastar lo mismo pero con menos productos, quizás reunirse con otras familias para comprar al por mayor. ¿Qué es lo que se hace frente a esta alta alza de precios que ya veníamos arrastrando hace varios meses? De hecho, recordar que el año pasado se cerró con un 7,2% la inflación de los últimos 12 meses o de los 12 meses del año 2021. Comenzamos este año 2022 con una muy mala noticia para los bolsillos de los chilenos, con este 1,2% para enero. Insistir, no es el doble de lo que se esperaba, y con esto los últimos 12 meses ya se lleva un acumulado de 7,7%, lo que impacta, por supuesto, lo están viviendo todos ustedes, todos nosotros, ¿no? Cada vez que vamos al supermercado, a la feria, que tenemos que cotizar algo, en fin. Para hablar sobre esto ya estamos en línea con el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Carlos Schmitt, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Hola, Loreto, ¿cómo estás? Buenos días. Sorprendidos como todos, me imagino, ¿no? Se esperaba se esperaba la mitad, de hecho, de lo que arroja el INE durante esta mañana, este 1,2%. ¿Qué le parece? ¿Y para qué nos tenemos que preparar durante este año 2022? Efectivamente, es una mala noticia desde el punto de vista de los ingresos de las personas, porque el ingreso real cae, es decir, la cantidad de cosas que podemos comprar en promedio es menor que antes y en forma bastante importante. Hace tiempo que no teníamos, hace un par de meses atrás habíamos tenido un 1,3%, que ya era alto, y un 1,2% viene a sorprender al mercado, sin duda. Sí, en octubre fue un 1,3%, pero yo estaba revisando los datos para enero, ¿no? Para hacer mejor la comparación. O sea, desde el 2015 hasta ahora, el mayor había sido el año pasado para un 0,7%, pero de esta magnitud para un enero se habla de los 90 incluso. Claro, lo que pasa es que tenemos varias cosas, tenemos una inercia desde las inflaciones anteriores, sí, bastante alta. Todavía tenemos bastante dinero en las cuentas todavía que han generado una demanda, yo creo, bastante más superior que otros años, una cosa bastante anormal. Y eso ha presionado mucho al alza los precios, sumado a otras cosas, sumado a un tipo de cambio que todavía está sobre los 820 pesos, si bien hoy día con esta noticia cayó un poquito, está cayendo un poquito, aún así es muy alto el precio. Y por otro lado, el precio de los combustibles, el precio del petróleo sigue subiendo, se espera incluso que suba sobre los que llegue a los $100 el barril, y eso para nosotros, que importamos prácticamente el 100% de los combustibles fósiles que consumimos, va a ser otro golpe al bolsillo de las personas finalmente. De hecho, la División de Transporte anotó aumentos en 8 de sus 10 clases. Profesor, ¿qué podemos esperar para este año? Porque el año pasado lo comentábamos, ¿no? Ya fue un tremendo impacto en el bolsillo de las familias chilenas con este 7,2%, pero empezar un año con un 1,2% y esperando lo que se viene para adelante, ¿va a ser un año caro? Yo creo que sí, al menos un primer semestre con inflaciones bastante altas, siguiendo la tendencia que tuvimos, tal como tú decías al principio, del año, el 7,2%, y creo que vamos a andar en esa misma tendencia, hacia esa misma tendencia. De hecho, ahora con este 1,2, el acumulado los últimos 12 meses sube a 7,7%, entonces... La verdad es que vamos a tener al menos el primer semestre de inflaciones bastante altas. Va a depender un poco de lo que pase con el precio del dólar, porque consideremos que poquito más del 50% de los bienes que en general consumimos son importados, por lo tanto el precio del dólar es una variable importante en los precios internos a la larga, y por otro lado en los transportes, lo que pase en el conflicto entre Ucrania y Rusia, sí, todas esas cosas finalmente, qué es lo que vaya a hacer Estados Unidos con la tasa de interés, que vamos a saber la cifra de inflación este jueves, en 2 días más vamos a saber la cifra de inflación, y eso también podría de alguna manera gatillar una nueva alza en el tipo de cambio, y eso de nuevo nos vuelve a golpear. Entonces lo que esperamos es que por lo menos estos meses que quedan, y sumando a eso lo que pase con la convención, sí, constituyente, que también pone cuota de incertidumbre y le pone presión, más presión o menos presión, ¿no es cierto?, depende de lo que vaya a pasar al tipo de cambio. Vamos a ver todavía
precios altos estos meses que vienen. Profesor, yo sé que todavía es quizás muy temprano, pero ya se están haciendo algunas proyecciones, considerando que el año 2021 se cerró con el 7,2, los últimos 12 meses, considerando enero, vamos en 7,7. ¿Usted cree que este año 2022 vamos a superar incluso esas cifras? Yo espero que no la superemos, que andemos bastante cerca, creo yo, pero va a depender lo que pase un poco, como te digo, con estas cosas, y yo creo que va a ser muy importante lo que vaya a pasar del segundo semestre de este año, porque vamos a ver tasas más altas con esta cifra de inflación que estamos teniendo primera pronto de enero. Lo más probable es que veamos una fuerte alza nuevamente de la tasa de política monetaria del Banco Central, y eso seguramente va a presionar aún más a bajar el consumo, a bajar la inversión, y eso va a desacelerar un poco la economía, y esos efectos podríamos empezar a verlos después de la mitad del año. Y estas alzas, ¿no?, que habla usted de estas fuertes alzas de la TPM del Banco Central, ¿podrían ser de la misma magnitud que hemos visto en las últimas ocasiones, más, menos? Yo creo que se esperan alzas bastante fuertes como las últimas que hemos visto. Yo creo que el Banco Central, en su mandato, que es mantener la estabilidad de precios, esto ya se le empieza a escapar aún más de su meta. Recordemos que la meta es alrededor del 3%, por lo tanto, esta escapada mayor implica que el Banco Central va a tener que hacer cosas más fuertes para poder ir a converger en su plan, ¿no es cierto?, lo antes posible al 3%. Y para eso va a tener que subir más, yo creo que más aún la tasa, y de la misma magnitud. Sí, bueno, hablamos de la tasa, hablemos también de la UEF, ¿no?, que con este dato sube 375 pesos en los próximos 30 días. Ayer también hablábamos de las remuneraciones reales, ¿no?, que finalmente las familias chilenas tienen menos poder adquisitivo entre lo que suben los salarios versus lo que sube la inflación. ¿Quiénes son los más afectados, ¿no?, por esta alza tan importante de los precios? Bueno, por un lado, tal como tú decías, los que tenemos créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, vemos subidas importantes, hemos visto subidas importantes y las vamos a seguir viendo, a las cuales no estábamos acostumbrados. Sí. En el año, ¿no es cierto?, subía en promedio un 3%, ahora que suba un 7%, se nota al final. Uno lo va notando. Y por otro lado, hay todavía un montón de personas que trabaja y que, por ejemplo, boletea, y que en general los salarios en términos monetarios, en términos nominales, la cantidad de billetes se mantiene y no se ajustan por IPC, no se ajustan, y por lo tanto eso hace que esas personas se vean muy perjudicadas, porque finalmente absorben toda esta alza de precios, y ven, de verdad que ven como cada mes les alcanza para menos cosas. Ahora, las personas tienden a sustituir bienes, digamos, entonces empieza a sustituir bienes a veces por bienes de menor calidad, ¿no es cierto? Y eso también genera un problema. Estaba leyendo las reacciones, ¿no, profesor? En Twitter, por ejemplo, el economista Jorge Zelay, un destacado economista chileno, dice que, claro, ante este alto IPC de enero, habla de fijar reunión de emergencia del Banco Central antes del 29 de marzo. Dice que parece algo a evaluar. ¿Qué le parecería a usted una medida como esta? Sí, yo creo que esta cifra particularmente se escapa mucho de lo que se esperaba, ¿no es cierto?, por el mercado. Se escapa demasiado, y eventualmente podría ser que la próxima reunión de política monetaria esté demasiado lejos, y sabemos que los cambios en la política monetaria tienen rezagos, por lo tanto esperar eventualmente poco más de un mes para poder tomar una decisión podría ser relevante que se pudieran juntar antes para ver si es necesario hacerlo o no. De acuerdo también a las expectativas que vengan en el futuro. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos controlar, ahí no podemos hacer mucho, que tiene que ver con el precio, por ejemplo, del petróleo. Sí. Pero hay que ver qué está pasando internamente, y ahí es donde el Banco Central podría hacer cosas. Consideremos también que el MEPCO, ¿no es cierto?, el sistema que tenemos para poder suavizar las alzas, estabilización de los combustibles, efectivamente, hoy día nos está subsidiando 99, casi 100 pesos en el petróleo y 35 pesos en las bencinas. Por lo tanto, aun cuando se estabilizara, vamos a seguir viendo alzas en los combustibles,
y eso nos pega directamente en todo, porque finalmente el transporte tiende a subir y todo lo que transportamos a lo largo de Chile también se traspasa mucho de eso a precios. Sí, precios que, bueno, muy altos, ¿no? Y lo comentan los auditores al WhatsApp, los alimentos, decir que claro, que este IPC que es muy alto, 1,2% para enero, si uno se va al detalle y ve la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que consume la familia todos los meses, todos los días prácticamente, evidentemente no, llegó a un 1,6%, lo que evidentemente habla del impacto que está teniendo en las familias. Profesor Carlos Smith, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.